Bienvenidos. A ver, cerremos los ojos un momento. Imaginemos la escena. Es viernes 30 de septiembre, allá en Montevideo. El Banco Hipotecario del Uruguay, el BHU, está cerrado el día. Pero, algo invisible, algo hostil, se mueve en sus redes. No es el típico fallo técnico, Es como una ocupación silenciosa. Una toma digital, podríamos decir. Y el rescate que piden no es en efectivo, no, es en bitcoins. Exacto. Una situación de película, casi. Totalmente. Hoy vamos a meternos a fondo en este ciberataque que, sacudió al BHU. El responsable, un grupo llamado Crypto24. Tenemos fuentes que pintan un cuadro bastante detallado, casi de thriller, y otras que nos ayudan a analizar la comunicación oficial. Y la que no fue tan oficial. Claro, porque hubo varias versiones circulando, ¿no? Sí. Y ahí está el centro de nuestra exploración de hoy. Queremos entender qué pasó realmente más allá de los comunicados. Vamos a poner bajo la lupa esas contradicciones tan marcadas entre lo que dijo el banco y lo que revelaron otras fuentes casi en tiempo real. Y lo más importante, tratar de ver las implicaciones de este secuestro digital, sobre todo para los clientes, porque su información quedó ahí, expuesta. La pregunta clave es esa, ¿no? Si fue solo un incidente, como dijeron, o si fue, una extorsión en toda regla. Exacto. A ver, empecemos a desarmar la historia. El caos arranca ese viernes pasaditas las 5:30 de la tarde, 17:43, para ser precisos. Sí. Los sistemas internos del BHU empiezan a fallar uno tras otro. La página web, inaccesible. Y algo crítico, los pagos. La gente que intentaba pagar en Navitab o Red Pagos, nada. Pagos detenidos. Imagínate el lío para la gente en ese momento. Totalmente. Y el primer mensaje del banco habla de actuar con precaución. Una palabra que, vista ahora, suena, muy medida para la que se venía. Sí, precaución. Y esa palabra choca de frente con lo que pasaba casi al mismo tiempo, pero en otro lado, en la dark web. Ajá. Mientras el BHU intentaba mostrar calma, este grupo, Crypto24, ya estaba, publicando su amenaza, sin vueltas. Y la amenaza fue, contundente. La citamos como apareció, en inglés. We have your data. 700 gigabytes. Pay or we publish. ¿Qué traducido es? Tenemos sus datos. 700 gigabytes. Paguen o los publicamos. Directo. Un mensaje que te hiela la sangre, la verdad. Y lo que es clave entender aquí, creo, es que este no fue un ataque simple de ransomware. O sea, no era solo, te cifro los archivos y dame plata. No. No, esto fue más allá. Combinaron el cifrado con un robo masivo de información. Esos 700 gigabytes es lo que se conoce como doble extorsión. Doble extorsión suena todavía peor. A ver, expliquemos un poco eso que parece fundamental. Lo es. Significa que los atacantes juegan con dos cartas, no una. La primera es la clásica. Paga si quieres volver a usar tus sistemas. La llave para descifrar, digamos. Exacto. Pero la segunda es, a menudo, mucho más peligrosa. Paga también para que no publiquemos toda la información sensible que te robamos. Ahí ya no alcanza con tener buenas copias de seguridad. La amenaza es la exposición pública. Y en este caso, ¿qué había en esos 700 gigas? ¿Qué tipo de secretos? Según lo que trascendió, era información muy sensible. Hablamos de contratos legales completos. Imagínate, hipotecas, préstamos, registros contables enteros del banco. ¡Wow! Y lo más delicado, datos personales y financieros de los clientes. Nombres, direcciones, documentos, historial de movimientos, saldos. Básicamente una radiografía financiera y personal de miles de personas. La presión con eso es tremenda. Tremenda. Y para colmo les dieron un plazo súper corto, 72 horas para parar. Sí, poquísimo tiempo. Y el pago, como dijimos, en bitcoins. Una elección obvia para ellos, buscando el anonimato, ¿no? Para que sea difícil rastrear la plata. Claro. Es la moneda preferida para estas operaciones ilícitas, por su dificultad de rastreo. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante o más turbia, según se mire. Empiezan las narrativas encontradas. La versión del BHU, por un lado. Sí, la comunicación oficial. Ellos se mantuvieron firmes en hablar de incidente informático. Insistieron en que desconectar la red fue una medida de precaución. Y usaron esa frase, para proteger la información. Exacto.
Esa frase es clave. Pero, a ver, proteger la información. Suena ambiguo, ¿no? ¿Protegerla de quién? Si supuestamente Crypto24 ya la tenía. ¿O era proteger la noticia? ¿Proteger la reputación del banco? Es una pregunta válida. Llama la atención cómo evitaron palabras como robo, extorsión, secuestro de datos. ¿Sí? Ni mencionarlas. Es una estrategia bastante común en comunicación de crisis, ¿eh? Usar lenguaje técnico, neutro, incidente, disrupción, precaución. Buscan controlar cómo se percibe la situación. Robo y la extorsión ya estaba ahí, publicada por los mismos atacantes en la dark web. ¿Tenía sentido minimizarlo así? ¿Pensaron que funcionaría? Bueno, es difícil saber la lógica exacta. La reputación es clave para un banco, eso seguro. Quieren evitar el pánico. Quizás era parte de una estrategia de negociación, no mostrar debilidad. Puede ser. Pero lo que resalta aquí es esa omisión tan fuerte de los elementos centrales. El robo masivo y la extorsión. Ese silencio sobre la naturaleza real del ataque choca mucho con lo que Crypto24 estaba poniendo sobre la mesa digital. Y mientras el BHU mantenía esa línea de incidente por precaución, algunos medios importantes empezaron a contar otra historia, una mucho más parecida a la de los atacantes. Correcto. Canales como Telemundo, Tele12, basándose en sus fuentes y, ojo, en lo que publicaba Crypto24 en la dark web, informaron directamente del robo de los 700 gigas. ¿Dieron el número y todo? Sí, sí. Nombraron a Crypto24 y hablaron de las amenazas de publicar la información si no se pagaba. Planeta Tecno, un programa especializado, también confirmó esta versión más grave. ¿Y todos los medios dijeron lo mismo o hubo diferencias? Hubo algún matiz. Por ejemplo, parece que Montevideo Portal al principio habló de problema técnico, más en línea con el banco. Ah, mira. Pero después también confirmaron que era ransomware con robo de datos. O sea, la información fue fluyendo y contrastándose. Entonces, el panorama era el banco diciendo incidente, precaución, y gran parte de la prensa y los atacantes diciendo robo de 700 gigas, extorsión, amenaza, una verdadera guerra de información. Totalmente. Una discrepancia enorme, y eso deja al ciudadano, sobre todo el cliente del banco, en una situación de incertidumbre brutal. ¿A quién le creo? ¿Qué tan grave es el riesgo para mis datos? Vamos a eso, a las víctimas silenciosas de esta historia, los clientes del BHU. Ya dijimos qué tipo de datos se robaron, pero ¿cuál es el impacto real? El impacto puede ser devastador. Imagínate, contratos legales, la hipoteca de tu casa, el préstamo del auto, registros contables, datos personales, nombre, dirección, cédula, fecha de nacimiento. Y lo peor, historial financiero, saldos, movimientos. Es entregarle la llave de tu vida financiera a delincuentes. Exactamente. Y un punto muy crítico que señalan las fuentes es que parece que no hubo una comunicación directa y clara del banco a sus clientes sobre este riesgo específico. O sea, no les dijeron, ojo, robaron sus datos, incluyendo esto y esto otro, y podrían usarlos. Tomen estas precauciones. Eso parece. La comunicación posterior se centró más en decir que los servicios se estaban restableciendo, que todo volvía a la normalidad, pero el tema de la exposición de los datos de clientes quedó como en segundo plano, al menos públicamente. Es fácil ponerse en el lugar de un cliente, ¿no? Pensar, un momento, mis datos están ahí, en esos 700 gigas, y si los usan para sacar un crédito a mi nombre, o para vaciarme la cuenta, o los venden por ahí. Claro. ¿Quién me avisa si pasa algo? ¿Quién me protege? La sensación de vulnerabilidad tiene que ser terrible. Y no es solo la angustia, que ya es mucho. Son las consecuencias legales y sobre todo la confianza. Cuando pasa algo así con información tan sensible y la entidad que debía cuidarla no es transparente, no te avisa bien, ese vínculo se rompe. Cuesta mucho reconstruirlo después. Años, quizás nunca del todo. Además, según la Ley de Protección de Datos de Uruguay, podría haber responsabilidades legales para el banco por no notificar bien a los afectados. Y en el sector financiero, la confianza no es solo importante, es todo. Un golpe así, manejado con poca transparencia, deja marcas profundas. Llegamos entonces al final del ultimátum de las 72 horas. ¿Qué pasó? ¿Pagó el banco? ¿Evitaron la filtración? Pues, la historia siguió el guión oscuro que suelen seguir estos grupos. Crypto24 cumplió al menos en parte su amenaza. ¿Publicaron los datos? Publicaron una parte de los datos robados en sus sitios de la dark web.
como una demostración de fuerza o como un paso más en la extorsión. ¿Y dijeron algo más al publicarlos? Sí, un mensaje corto pero ominoso. Otra vez en inglés. This is just the beginning. Esto es solo el comienzo. Uf. Claramente para meter más presión. Para decir, tenemos más y lo vamos a seguir sacando si no pagan. O simplemente para hacer más daño a la reputación y generar miedo. ¿Y cómo reaccionó el BHU o el gobierno ante esta prueba de que los datos sí estaban siendo expuestos? Y aquí es donde parece que se impuso el silencio. Según las fuentes que analizamos, el banco no salió públicamente a confirmar ni a negar esta filtración específica de datos de clientes. Siguieron con el discurso de la recuperación de los sistemas. Exacto. El foco siguió ahí, en minimizar el evento, en volver a la operatividad. ¿Y el gobierno uruguayo? ¿Dijo algo sobre la filtración de datos de sus ciudadanos? Las fuentes que tenemos sugieren que tampoco hubo una comunicación pública clara o una intervención visible del gobierno centrada en este punto, la filtración de datos personales. El foco oficial se mantuvo en la contingencia operativa del banco. Y esto nos lleva a pensar en eso que una fuente llama el protocolo del silencio. ¿Qué pasa cuando algo tan grave, un delito como la extorsión, que afecta a miles de personas, que expone datos sensibles, no se aborda con total transparencia? Ni por la entidad atacada, ni por las autoridades. ¿Qué consecuencias tiene ese silencio? Son varias y profundas. Primero, dejas a los clientes a oscuras, sin saber qué datos suyos se filtraron y qué hacer para protegerse. Eso es grave. Claro. Segundo, daña la confianza pública. No solo en el BHU, sino quizás en todo el sector financiero o en el Estado. Si no se habla abiertamente de estos ataques, ¿cómo aprendemos como sociedad? ¿Cómo exigimos mejoras? Se crea una falsa sensación de seguridad, o peor, de desamparo. Exacto. Ese silencio, que a corto plazo parece controlar el daño, a largo plazo puede ser muy peligroso. Plantea dudas sobre quién rinde cuentas por la protección de nuestros datos. Bien, hagamos un resumen final de lo que vimos hoy. Arrancamos con un ciberataque complejo de Crypto244 contra el BHU. Vimos que fue doble extorsión. Robaron 700 gigas de datos sensibles, además de cifrar sistemas. ¿Sí? Resaltamos el choque de narrativas. El banco hablando de incidente y precaución, mientras otros hablaban de robo y extorsión. Analizamos el impacto, sobre todo en los clientes, con esa aparente falta de comunicación sobre los riesgos. Y cómo los atacantes cumplieron parcialmente su amenaza, publicando datos, mientras prevalecía ese protocolo del silencio oficial sobre la filtración. Exacto. Y si tuviera que resumir la atención central, es esa diferencia enorme entre llamar a esto incidente técnico y reconocerlo como lo que parece ser, una extorsión, un secuestro digital que afectó sistemas y datos íntimos de clientes. Las palabras importan mucho aquí. Moldean la percepción, la responsabilidad, la confianza. Totalmente. Y con esa reflexión cerramos esta exploración. Pero dejamos una pregunta abierta para quienes nos escuchan. En esta era digital, donde tanto de nosotros está en sistemas vulnerables, ¿cuál es el costo real del silencio institucional ante un ataque así? ¿Qué nivel de transparencia necesitamos para mantener la confianza cuando ocurre un secuestro digital de esta magnitud? O mirándolo de otra forma, si la narrativa oficial tiende a minimizar estos eventos, ¿cómo podemos nosotros, como ciudadanos, evaluar los riesgos reales y exigir la protección que merecemos? Ahí queda la reflexión.